Nos da mucho gusto poder estar nuevamente en contacto con ustedes a través de este video. Estaremos analizando cuál ha sido el comportamiento del tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar después de la decisión de política monetaria que realizó la Reserva Federal bajando las tasas 50 puntos base y también los datos macroeconómicos importantes que se publicaron hoy, entre ellos la inflación en los Estados Unidos, que fue una de las más bajas desde 2021, y también después de haber reportado en México la inflación de la primera quincena del mes de septiembre, ¿verdad? Que salió más o menos estable. La inflación subyacente también sigue todavía por debajo de la inflación general, y también la decisión de política monetaria del Banco de México de haber bajado la tasa en 25 puntos base para dejarla en 10.50% anual, ¿verdad? Nosotros esperábamos que muy probablemente la bajara 50 puntos base, pero la dejó en 25 puntos base con una decisión no unánime, dado que todos los de la Junta votaron por bajar la tasa en 25 puntos base y uno estaba votando por dejar la tasa de interés como estaba en 10.75%. Bueno, vamos a ver qué efecto tuvo en el tipo de cambio y al mismo tiempo, pues podemos decir que no hemos cambiado nuestra expectativa respecto al tipo de cambio, el comportamiento que va a tener hacia las jornadas futuras. Así que vamos a verlo a través del análisis técnico, ¿verdad? Vamos a ver el gráfico. También vamos a ver el gráfico sobre posiciones especulativas netas de los mercados futuros en los Estados Unidos para ver cuál es la postura de los futuros respecto al peso mexicano. Y por supuesto también analizaremos lo que es la volatilidad y la desviación estándar del precio o del tipo de cambio diario durante un lapso de un año, de 6 meses y 3 meses, para poder establecer algunos soportes y resistencias, ¿verdad? Que se están generando. Así que pues vamos a entrar en materia. Vamos a ver primeramente el gráfico. Como decíamos, nuestra expectativa no ha cambiado, sigue manteniéndose con una estructura alcista. Como ustedes pueden darse cuenta, el tipo de cambio se ha mantenido dentro del canal ascendente. No ha roto a la baja este canal, ¿verdad? Especialmente ahorita en el lado de la resistencia, como ustedes pueden darse cuenta, se mantiene dentro de este canal. Cotizó ya en cierre después de mercado en 19 pesos con 70.65 centavos. Esa fue la cotización final. Además de que se está manteniendo dentro de lo que es el canal ascendente, lo cual obviamente mantiene una estructura alcista. Además que también hay mínimos crecientes, ¿verdad? Aquí hay un mínimo creciente, también aquí mínimo creciente, y también hay máximos crecientes, ¿verdad? Aquí también ya se generó un creciente, es decir, una postura de tipo de cambio mayor a la que se presentó por última vez el 5 de agosto de 2024. Obviamente, si estamos esperando que el tipo de cambio llegase a subir más, pues tendríamos que registrar, ¿verdad?, en las próximas jornadas, pues una cotización por arriba de los 20 pesos con 16 centavos aproximadamente, ¿verdad? Para que entonces podamos seguir teniendo máximos crecientes. Por lo pronto, pues está dentro de ese canal. ¿Cuáles son ahorita lo que nosotros consideramos que son un soporte y una resistencia importante? En este caso, un soporte importante es los 19 pesos con 54 centavos, que de hecho lo rompió el 25 de septiembre, precisamente un día antes de la decisión de política monetaria. De hecho, ya se esperaba que el Banco de México bajara las tasas. Obviamente, al bajar la tasa de interés, eso debilita el peso respecto a otras divisas, y eso fue el caso, y es precisamente la que estamos marcando aquí. La que subió de estar cotizando alrededor de los 19.31, llegó a cotizar casi en los 19.70, ¿verdad? Que es precisamente como cerró el día de hoy, los 19 pesos con los 70 centavos. Entonces, creemos nosotros que el soporte ahorita sería los 19.54
y la resistencia sería los 19 pesos con 80 centavos. Si llega a romper a la alza los 19.80 y se mantiene arriba de los 19.80, es muy probable que entonces sí estaríamos viendo el tipo de cambio alrededor de los 20 pesos o arriba de los 20 pesos, ¿verdad? Pero por lo pronto hay que vigilar. Por supuesto, si llegara a romper los 19.54, como si llegó a cotizar, pero se regresó y como ustedes pueden darse cuenta en las tres últimas velas diarias, el cierre se ha mantenido por arriba de los 19.54, lo cual le da cierta solidez todavía a la estructura alcista y que es más probable que vaya a romper los 19.80 a la alza y no que rompa el soporte de 19.54, pero eso puede suceder. Así que esta es la expectativa que nosotros vemos y estamos trazando, como lo hemos hecho en videos anteriores, dos posibles tendencias, una de color negro, donde nosotros esperamos que esta es la que tomamos como la más posible y la que estamos marcando con color anaranjado, que es una posibilidad, pero obviamente con una tendencia bajista. Sí pensamos que regresará a los 19.80, pero quizá pudiera estar visitando los 17 pesos con los 88 centavos. ¿Cuál y por qué las dos comportamientos? Bueno, por un lado, nosotros ya habíamos visto para el 12 de septiembre que podría bajar a los 19 pesos, 19 pesos con 2 centavos. Casi, casi, ustedes se dan cuenta, lo tocó, no llegó a tocarlo, se quedó un poquito arriba, se quedó aproximadamente en los 19.16 y ahí rebotó a la alza e inclusive rompió los 19.54 a la alza y se está metiendo o está manteniendo más bien en esos dos niveles que acabamos nosotros de decir. ¿Qué es lo que nosotros estábamos previendo? Perdón, aquí hubo una pequeña falla, bueno, ya regresamos. Eso es lo que estábamos nosotros previendo que pudiera ocurrir, ¿no? Aquí lo marcamos con este comportamiento con líneas negras, ¿no? Nosotros lo que esperábamos es que después de tocar los 19 pesos con 2 centavos, regresaría a los 19.54 para luego volver a regresar, si no hasta los 19 pesos con 2 centavos, sí respetando el soporte del canal ascendente, es decir, que quedaría aproximadamente en los 19.19, volvería a subir otra vez a los 19.54 para bajar otra vez alrededor de los 19.37 hasta que rompiera precisamente los 19.54. La realidad es que ya lo rompió anticipadamente de lo que nosotros estábamos esperando. Así que ya está roto, ya hemos tenido tres cierres por arriba de los 19.54. Por eso creemos nosotros que la tendencia va a ser primer objetivo los 19.80 y si lo rompe, como estamos marcando aquí en esta tendencia, romper los 19.80 para llegar a los 20 pesos y en caso de que regresaría a los 19.80 y si ahí respeta dentro del canal ascendente, entonces sí podríamos ver la cotización por arriba de los 20 pesos. Como ustedes se dan cuenta, el factor más importante que está predominando más, pues es la decisión de la Reserva Federal de bajar las tasas de interés. Y por algunos comentarios que se están haciendo por algunos presidentes de la Reserva Federal, de las diferentes sucursales que hay de la Reserva Federal en los Estados Unidos, pues han estado hablando de que lo más probable es que se siga habiendo una baja de tasas de interés. Ahí hay un poquito de divergencias en los analistas en su consenso, porque algunos están comentando que no va a haber más bajas de tasas de interés hasta el 2025 y algunos dicen que se presentaría para noviembre todavía otra baja de 25 puntos base o 50 puntos base. Eso obviamente lo que hace es que debilite al dólar. Por esa razón, nosotros vemos la otra tendencia que estamos representando con la línea anaranjada. Por eso vemos que pudiera caer no solamente a los 19.02, sino que podría caer hasta los 18.50. Y en caso de que el dólar se debilitara más, ¿verdad? Nosotros entonces esperaríamos la probabilidad de que pudiera bajar a los 17 pesos con 88 centavos. Todo va a depender también
de la decisión del Banco de México. Si el Banco de México sigue bajando las tasas de interés, eso debilita el peso y por lo tanto mantendría una postura y una posición más o menos estable en donde lo tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra perspectiva de lo que pudiera estar ocurriendo. Claro, si llegara a estar a los 17.88, esperaríamos que regresara a los 18.50 para luego pasar a los 19 pesos con 2 centavos y luego volver a romper hasta llegar a los 19.54 y de ahí quizá mantener una posición horizontal hasta romper los 19.54 y llegar a los 19.80. Si se respeta el canal, entonces sí hay probabilidad de que pudiera romper los 20 pesos. Pero si hay una baja debido a las tasas de interés en los Estados Unidos, es decir, una política eh, laxa, es decir, donde se va a empezar a inyectar moneda a la economía de Estados Unidos, entonces sí podríamos ver un debilitamiento importante del dólar y eso pudiera apreciar el peso mexicano, lo cual lo llevaría a las posiciones que ya hemos dicho, ¿verdad? Que ya hemos comentado. Ahora, por otro lado, también en lo que tiene que ver con la gráfica semanal del mismo tipo de cambio, esta gráfica semanal, es decir, cada vela representa el comportamiento del tipo de cambio en una semana, también se ve evidente el canal ascendente, como ustedes pueden darse cuenta. Aquí se ve el canal ascendente, hasta ahorita se ha respetado desde el 11 de marzo de 2024 se ha estado manteniendo dentro de este canal, así que nosotros esperaríamos tal situación. En el caso de esta gráfica semanal, nosotros veríamos como soporte precisamente los 18.50 y como resistencia los 19.80, ¿verdad? Estaría oscilando en estos niveles, ¿verdad? Pero si respeta el canal ascendente, es donde podríamos ver, y de hecho ya podríamos estar pensando que así sería. De hecho, si lo pintamos, lo trazamos, quizá pudiera estar tocando en primera instancia el canal ascendente y después de tocar el canal ascendente, entonces sí esperaríamos que rompiera los 19.80 llegar quizá a los 20 pesos para luego regresar y hacer un ajuste para regresar a los 19.80 y de aquí de los 19.80 entonces sí podríamos ver ya una subida por arriba de los 20 pesos, ¿no? Que más o menos están en este nivel. Así que eso es lo que estamos viendo y en términos de indicadores, un indicador importante, vamos a mostrar la gráfica de los indicadores. Como vemos, el MACD lo podemos percibir que, aunque sí hubo una baja en el tipo de cambio, se mantuvo por el lado o del lado positivo, es decir, arriba del origen. El histograma manifiesta una recuperación del precio. De hecho, inclusive ya estamos viendo una parte del histograma por el lado positivo, lo cual obviamente refuerza una tendencia alcista y de hecho la media móvil azul está rompiendo al alza la media móvil roja, lo cual todavía sería una señal de compra y mantenerse, ya comprar o mantenerse comprado los dólares, ¿verdad? Y también vemos que en el caso del momentum también ya pasó del lado negativo al lado positivo, indicando que se podría estar generando definitivamente una tendencia alcista. Pero algo importante que queremos señalar aquí tiene que ver con el RSI. Aquí está el comportamiento. Si ustedes recuerdan, para la fecha del 6 de abril, marcamos una línea color azul en el indicador que es una tendencia alcista. Aquí se rompió la tendencia alcista, pero se regresó, como ustedes lo pueden ver en el cursor que estamos mostrando. Luego intentó romperla otra vez, pero no pudo romperla, regresó otra vez y se mantuvo dentro de la tendencia alcista. Pero cuando se aprobó la reforma del Poder Judicial, lejos de subirse a los 22 pesos como algunos estaban expresando, pues no, se cayó y rompió la tendencia alcista a la baja, ¿no? Pero se mantuvo por arriba de esta tendencia bajista, no la rompió, sino que regresó. Aquí tenemos otra línea negra que está marcando otra tendencia bajista y esta la respetó la roja y rompió la negra. Así que lo que estamos esperando es que
pudiera estar rompiendo la línea azul a la alza, lo cual manifestaría que está regresando a la tendencia alcista. Si la media móvil del MACD rompe la línea azul que marca la tendencia alcista, entonces reforzaría, de acuerdo también como se ve en el gráfico, que estaríamos ante una posibilidad de llegar a romper los 19.80, llegar a los 20 pesos y probablemente subir a los 20 pesos en próximas jornadas pensando en el mediano plazo. No lo vemos en el corto plazo, por lo que habíamos dicho. Creemos que el catalizador más pesado ha sido la baja en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿verdad? A menos que hubiera una bajada de tasas más, con mayor velocidad, como mostrando un temor de una posible recesión, entonces sí podríamos ver un ajuste del tipo de cambio todavía más para arriba y probablemente sí estar por arriba cierto tiempo, arriba de los 20 pesos. Pero habría que esperar, habría que ver. Sin embargo, los datos que se publicaron hoy en el aspecto macroeconómico en los Estados Unidos manifiesta que si hay un aterrizaje recesivo va a ser muy suave, si es que lo hay, marcando que no se está esperando una recesión severa, lo cual obviamente pues perjudicaría la economía en los Estados Unidos y por supuesto también nos perjudicaría en la economía en México, ¿no? Así que bueno, pues estos son algunos de los aspectos, veremos cómo se comporta la próxima semana, si es que rompe esta tendencia alcista para regresar y meterse nuevamente a la tendencia de esta forma, ¿verdad? A la alza. Bien. Por otro lado, queremos mostrarles la gráfica de posiciones netas especulativas del peso mexicano, precisamente en la comisión, ¿verdad? De comercio del tipo de cambio, ¿verdad? Del peso mexicano, donde vemos cuáles son las posiciones largas, es decir, a favor del peso, de que el peso se va a fortalecer. Recuerden que esta gráfica, cuando tiene barras muy altas, significa que las posiciones largas a favor del peso pues son significativas. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, a medida que ha pasado el tiempo, a partir de mayo del 2024, en realidad ha estado cayendo las posiciones a favor del peso mexicano. Inclusive, la semana pasada, que ya no tuvimos oportunidad de poder subir un video, podemos notar que bajó de 27.0K, llegó a estar a 7.7K, es decir, que las posiciones en los futuros en los Estados Unidos, en Chicago y Nueva York, ya no dan o no están tan seguros de que el peso mexicano se va a poder mantener eh, apreciado respecto al dólar norteamericano. De hecho, por eso estamos en los niveles que estamos ahorita, de los 19.70. Sin embargo, el último dato que se publicó el día de hoy, hubo un regreso de 7.7K, regreso a 12.4K. Sin embargo, sigue siendo los niveles más bajos desde antes del noviembre del 2023. Lo cual obviamente nos habla de una posición especulativa que para nosotros esta es una carga importante en el tipo de cambio, por eso hay tanta volatilidad, por eso sube a 20, luego cae a 19, con la tendencia quizá a caer a los 18.90, 18.80, precisamente por esta cuestión especulativa, ¿verdad? Así que bueno, estos son algunos de los aspectos que estamos pensando que pudieran estar ocurriendo. Y por último, vamos a ver lo que es la desviación estándar del tipo de cambio diario. Vamos a ver primero a un día. La volatilidad está muy alta, está en 93.44. Recuerden que una volatilidad del 50% arriba es un activo de alto riesgo. Y esto quiere decir que se puede mover tanto para arriba como para abajo, dado que la volatilidad está muy fuerte, en 93.44. Ya pusimos nuestra gráfica para ser un poquito más ilustrativos y explícitos. El tipo de cambio acaba de romper una resistencia que estaba en 19.57, ahorita está en 19.70. De mantenerse arriba de los 19.57 en función de la desviación estándar, basada en el promedio que está en 17.70 a un año, entonces estaríamos esperando que fuera a subir a los 20 pesos con 50 centavos. Sería la resistencia.
y ahorita los 19.57 serían el soporte, ¿verdad? Recuerden, esto es de acuerdo al promedio y la desviación estándar del comportamiento del tipo de cambio un día durante un año. Si tomamos solamente 6 meses, noten cómo ya la volatilidad está arriba de 100%, están 111.56, es decir, se está dando bandazos, ¿verdad? Para arriba, para abajo, se está incrementando la volatilidad y obviamente esto marca un nerviosismo respecto al comportamiento del tipo de cambios a futuro. No hay que olvidar que se tienen dos problemas importantes en sentido financiero y económico. Por un lado es Pemex, ¿verdad? A ver qué va a hacer la presidenta Sheinbaum respecto a Pemex, y el otro es que tenemos un déficit público debido a la deuda contratada por arriba del 6, casi 6%, arriba del 5% del Producto Interno Bruto. La presidenta Sheinbaum va a tener que bajar ese déficit, ¿verdad? Fiscal, pues alrededor de 2,5 o 3% para que no genere un problema económico en México, que pudiera ser ambas cosas, tanto el déficit fiscal respecto al Producto Interno Bruto y lo que está pasando con Pemex, pudiera ser ciertos puntos que pudieran motivar a las calificadoras a bajar la calificación y por lo tanto subir el riesgo país. Y eso entonces sí provocaría una alza importante en el tipo de cambio, ¿verdad? En esas condiciones, sin olvidar los problemas geopolíticos en Ucrania y en Israel, que también están muy preocupantes, ¿no? Por las expresiones y los dichos que se están realizando por parte de los líderes. Así que, en términos de los 6 meses, el tipo de cambio está en 19.70, su soporte sería 19.14 y la resistencia estaría en 20 pesos con 26 centavos. Esta sería la franja que estaría moviéndose el tipo de cambio de acuerdo a la desviación estándar de 6 meses. Y la de 3 meses, también la volatilidad está arriba de 100, 111.56. Y aquí en este caso el soporte estaría en 18 pesos con 78 centavos, que precisamente es el promedio de los últimos 3 meses. Y la resistencia estaría en 19 pesos con 90 centavos. Si rompe los 19.90, pudiera irse hasta los 21 pesos. Sin embargo, podría también regresar a los 18.78, como lo marcábamos en nuestra gráfica, en caso de que la baja de las tasas de interés siga debilitando todavía más al dólar, ¿no? Lo cual daría más poder, más fortaleza al peso, lo que haría que el tipo de cambio bajara más y pudiera llegar a los 18 pesos con 78 centavos. Pues eso es lo que pudimos ver en relación a nuestro análisis con el análisis técnico en la gráfica, así como también las posiciones netas especulativas en los mercados de futuros en los Estados Unidos y, por supuesto, pues las desviaciones estándar y la volatilidad que se está generando en las últimas jornadas con respecto al tipo de cambio, que sin duda vemos un gran nerviosismo. Sin duda es un activo de alto riesgo, lo cual indica que puede dar un bandazo hacia abajo, un bandazo hacia arriba. Hay que ver cómo se comporta. Esperemos que esta información les sirva a todos de acuerdo a lo que nosotros tenemos como, vamos a decir, la relación que tenemos con el dólar, ¿verdad? Hay empresas que es necesario, que siempre están manejando el dólar por ciertas condiciones, ciertas situaciones, y por lo tanto esta información puede ser de utilidad para poder ver si tenemos tenencia de dólares, si nos conviene vender o nos conviene mantener, ¿verdad? De acuerdo a los soportes y resistencias que hemos marcado. Y si no tenemos tenencia de dólares, pues quizá lo más conveniente sería esperar a que bajara por ahí de los 19.54, o si rompe los 19.54 y llega a los 19 pesos, probablemente ahí sería un buen momento para comprar, porque creo que sí estaremos viendo al tipo de cambio todavía más alto. Así que bueno, esperemos que esta información les sea de utilidad. Recuerde que los invitamos a que se suscriba, porque queremos llegar a los 100 suscriptores, a ver si después de eso podemos seguir creciendo. Por favor, puede suscribirse. También agradeceremos mucho que nos dé un like, que nos dé sus comentarios, con mucho gusto los estaremos leyendo, y también puede tocar la campanita. Puede compartir también el video, también nos dará mucho gusto que lo haga de esa manera. Así que pues les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo y nos estaremos viendo para el próximo video. Que la pasen muy bien. Hasta luego.